Una vez no tengo Rubén y digo, prendan el aire por lo menos. Buenas noches, ¿cómo están? Gusto de saludarles como cada lunes. Propuesta de Noticias Paraguay bajo la lupa. Hoy en el día después. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Alfredo Boxia, ¿cómo está? Carlos Báez, ¿cómo le va? Pero muy bien. Andrés Riquelme. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Mi respeto a los televidentes. Bueno, nuestro invitado de esta noche, el señor Nicanor Duarte Frutos. ¿Cómo anda, Nicanor? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, Estela, Alfredo, Andrés. Un placer estar en el programa. Yo quiero preguntar algo demasiado. ¿Qué siente un presidente de la República cuando pierde? ¿Se puede definir? ¿Qué sensación tiene? Y bueno, cuando uno está mucho tiempo en la política y ya perdió y ganó elecciones, es una cuestión natural. Nosotros perdimos y ganamos varias elecciones, ¿Internas? por lo tanto, sí, perdimos con Seifa, perdimos con Argaña. Tuvimos varias elecciones en que hemos ganado, perdido, pero siempre la derrota genera un momento de tensión y de altibajo. Pero como presidente de la República, Nicanor perdió las generales. Perdimos las generales. Pero internas no. No, nosotros las internas ganó Blanca y perdimos las elecciones nacionales. ¿Y qué pasa ahí en ese momento, Nicanor? Fue un momento obviamente triste. Uno no quiere perder, y más todavía siendo presidente de la República, pero uno debe reponerse. En la política se pierde, se gana, y no se puede pretender siempre victorias. Pero aquella derrota obviamente fue para mí un momento muy doloroso, pero también muy importante para la democracia, porque fue un punto de inflexión en la historia política del 2008, la alternancia, el primer traspaso de poder de un signo a otro en 200 años de vida independiente, en un clima de concordia, de entendimiento, de civilización. ¿Y en un momento se le pasó no reconocer o no querer reconocer el triunfo de Lugo? No, yo soy un demócrata. Para mí, la posibilidad de la derrota y la posibilidad de la victoria siempre hay que considerar. Saramago decía, en la democracia la victoria y la derrota no son permanentes, son provisionales. Por eso la victoria no nos debe envanecer y la derrota no nos debe deprimir. Eso decía Saramago, premio Nobel, que falleció hace algunos años. ¿Y cómo se siente hoy, senador? ¿En la victoria o con un sabor agridulce? No, para nosotros la derrota del modelo cartista es el hecho más importante. Es la vuelta al coloradismo del espacio político plural, de la posibilidad de la disputa entre modelos alternativos, porque hay que entender que la era Cartes es un tiempo de silenciamiento, es un tiempo de cooptación del partido, de sus líderes, y un tiempo de construcción de la articulación política en base al dinero y no en base a la construcción de un horizonte común. Entonces, para mí es la vuelta de la política, en cierto modo, que no es un dato menor, porque Cartes iba por todo, iba por la cooptación total del partido, inclusive de la política comunicacional con sus medios, y me parece saludable lo que ocurrió con la victoria de Mario Abdo Benítez. Hemos contribuido para esa victoria. Primero, no promoviendo una candidatura presidencial. Una candidatura presidencial más en estas internas dificultaba bastante por los resultados que hoy estamos viendo la victoria de Mario. Pero creo que hay un futuro difícil todavía para el partido, pero tenemos que empezar a dialogar, a conversar. Doctor, me dejó pensando un poquito, usted nombró a Argaña, nombró a Seifa. Es decir, en usted uno tiene a una persona que estuvo con los de antes, con los de hace unos años, y vuelve a estar ahora, probablemente el hombre más vigente en la política paraguaya
post-Stroessner. Me dirán Galaverna, pero Galaverna nunca arriesgó una presidencia de la República, un liderazgo del partido. Estuvo siempre metido quizás en las listas sábanas para poder optar en algún cargo, pero lo suyo sí fue un liderazgo más claro. ¿Qué nota, cómo está hoy la política paraguaya con respecto a esos nombres, a aquellos hombres que empezaron a desandar este camino democrático? Primero, Andrés, en estas internas nosotros de vuelta apostamos a la autonomía, de vuelta apostamos a una agenda política propia. Muchos me decían, mira, la comodidad, no hay dolor de cabeza, metete en la lista de Marito, metete en la lista de otro movimiento, y nosotros apostamos otra vez a una jugada política riesgosa, porque nos metimos entre dos estructuras poderosas. Porque hay que entender, Andrés, y de la audiencia y compañeros, que en el coloradismo las internas presidenciales son enfrentamientos muy duros entre maquinarias electorales, más que confrontación entre posiciones distintas. Y las maquinarias fueron feroces el domingo. Nosotros nos colamos en el medio, pudiendo haber elegido el camino de la comodidad. Pero ¿cuál es la ventaja que podemos esgrimir nosotros? Que somos un movimiento autónomo. Vamos a llegar al Congreso no colgado del saco de nadie, ni de las corporaciones económicas, y queremos ir a plantear proyectos y agendas que tengan que ver con el Estado social de derecho y con todo ese pensamiento pre-estronista, ese pensamiento social que lamentablemente fue capturado también en 1954. Fue una jugada muy arriesgada, pero estamos contentos. Hicimos una muy buena elección, sin caciques territoriales, no teníamos un solo cacique territorial, ni senadores, ni diputados, ni intendentes, nada. Fue la memoria del pueblo lo que nos permitió tener una elección relativamente buena. La memoria del pueblo, la lealtad del pueblo. Aprendí dos cosas en estas internas: que el pueblo tiene memoria, que tus amigos te pueden olvidar, que las claques que ocuparon posiciones relevantes contigo te pueden olvidar, pero que el pueblo tiene memoria, uno. Y dos, la segunda lección en todo este tiempo que me tocó recorrer el país es que es más importante construir la lealtad del pueblo que la lealtad de unos pocos. Doctor, usted hablaba recién de un poco que usted se metió entre dos estructuras. Y la pregunta que me hago, y un poco dibujando ya el Congreso que se viene, Nicanor Duarte Frutos, por su pensamiento ideológico, ¿podría estar más cerca del Frente Guazú que del Partido Colorado? O el Frente Guazú estaría más cerca de mí en todo caso, porque su líder siempre se declaró Ponzo Yuruber. Nosotros tenemos una posición clara, consecuente con el pensamiento de Blas Garay, de nuestros grandes intelectuales, de Ignacio Apane, de Mallorquín. No, quiero puntualizar en esa parte, porque durante la campaña Nicanor Duarte Frutos tuvo una posición crítica con Mario Audo. Decía, porque Mario Audo no se definía ideológicamente y tenía que tener un discurso de mayor confrontación contra el modelo de Cartes. Decía, incluso hubo posiciones públicas en ese sentido, ¿verdad? Sí. Entonces, Mario Audo, en caso que gane las presidenciales, ¿va a ser más de lo mismo de este modelo cartista? Bueno, la ventaja que nosotros tenemos en el partido con Mario Abdo Benítez, que yo estoy seguro va a ser el presidente de la República, con él se puede dialogar, discutir políticas públicas. Con el cartismo no hay espacio para el diálogo, salvo si uno
consciente de manera totalmente acrítica las posiciones del oficialismo. Con Mario Abdo Benítez estoy seguro que podemos integrar políticas públicas, por eso queremos estar en el Congreso, discutir los temas que tienen que ver con el desarrollo de la nación, recuperar el partido en el 2020. Hoy el partido es una extensión más del Grupo Carter, que ha perdido toda su vitalidad intelectual, ideológica. Yo creo que hay un espacio de vuelta con Mario Abdo Benítez en el gobierno y en el partido para empezar a generar de vuelta los debates y las controversias que son necesarias. Obviamente, el Partido Colorado es un partido muy grande. Como dirían algunos teóricos, un partido policlasista, donde se cruzan posiciones antagónicas, posiciones muy conservadoras, posiciones de centro, posiciones nacionalistas, posiciones de centro izquierda o posiciones progresistas, pero ahí está la riqueza del coloradismo, que seguimos siendo un partido de masas. Senador, no hay como una campaña electoral para mantenerse en forma, y eso se nota, ha bajado de peso y ha recorrido los 17 departamentos probablemente, ¿verdad? Y se ha reencontrado con sus viejos amigos partidarios, algunos en otras cosas. Usted estuvo fuera de la política muchos años, fuera del país incluso. Algunos ya no le conocían más. Algunos muy jóvenes, quizás no. No muy jóvenes, algunos amigos. Digo. Acaba de decirlo poéticamente. Claro. La lealtad con el pueblo, Sí. aprendió. Bueno, pero lo que le iba a preguntar es lo siguiente. hay que El suyo ganarse la también, lealtad del pueblo. el suyo también es un caso académico de construcción de poder político. Desde abajo hasta incluso recuerdo haber escrito una columna que, pese al título que parece un panegírico, Nicanor I, emperador del Paraguay, en realidad era crítico a la concentración excesiva de poder que se estaba gestando, ¿verdad? Y bueno, esa habilidad un político no la pierde. Usted demuestra que no hay tiro de gracia al político que alguna vez fue derrotado. Pero hay de nuevo una escalada de construcción de poder para construir un aparato que en las próximas elecciones pueda abrirse paso a este declinio del cartismo, frente al declinio del cartismo. Sí, y tenemos que, Alfredo, en el partido, primero pensar que por sí solo ya no tenemos la capacidad electoral para asegurar triunfos. Que no podemos seguir siendo un partido que tiene fe en su gueto, en su comunidad cerrada. Somos un partido en el siglo XXI con urgencia de articulación, de mayoría, de hegemonía con los sectores sociales. El partido tiene que volver a mirar a los movimientos sociales, a los sindicatos, a las organizaciones campesinas que fueron las bases sociales del coloradismo, lamentablemente olvidadas o no tenidas en cuenta en su justa dimensión por el coloradismo de la transición democrática y también por el coloradismo del pasado, que reprimió organizaciones campesinas. Yo creo que necesitamos un partido abierto a la pluralidad social que tenga la capacidad de construir mayorías, articular grandes consensos sobre temas fundamentales para el funcionamiento del Estado. Por ejemplo, la reforma constitucional. La reforma constitucional es una necesidad. Primero por el tema que volvió a generar una gran reacción en la sociedad, el tema que afecta a González Daer. Pero hay que entender que el problema de la manipulación del Poder Judicial no pasa por el relevo de los agentes que están en los cargos con esa potestad de influir en la designación de jueces, fiscales, ministros de la Corte. Acá hay que pensar en una gran reforma constitucional, pensar desde la sociedad plural en nuevos mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos de selección que podemos pensar como sociedad para evitar que el Poder Judicial termine permanentemente colonizado
por los partidos políticos o por los líderes de mayor peso con representación parlamentaria. ¿Cuál es una de las formas que usted cree que puede ser? Nosotros, primero voy a contarle la experiencia como presidente de la República. Yo había pronunciado una expresión que había generado inclusive mucha polémica, había dicho, vamos a pulverizar la Corte. Y sacamos 5 ministros de la Corte. Recuerdo diálogos con Fadul, con Florales Kennedy, que era presidente del Encuentro Nacional, con Yoyito, presidente de UNACER, Enrique González. Nos reuníamos y llegamos a un acuerdo. Fadul también estaba en la reunión, estaba Carrizosa de tanto en tanto, y Carlos también participaba como País Solidario. Y bueno, cambiamos 5 ministros de la Corte. La pregunta es, ¿mejoró la Corte con el relevo? ¿O esa Corte siguió en cierta manera temerosa o en cierta manera subordinada al poder político? Bueno, pero en ese punto, doctor... Lo que yo pienso que, y la pregunta de Andrés, sí, se puede establecer un sistema de elección. Hay países, hay estados, donde previo criterio de selección, los candidatos se someten al voto directo del pueblo. Previo criterio de selección. ¿Por qué no podríamos pensar en el Paraguay? Entonces, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento, la organización del Estado, la reforma constitucional, es una necesidad absoluta. Bueno, pero las arquitecturas constitucionales no sirven de nada, y por más que el poder político interfiere. Nicanor Duarte Frutos, cuando fue presidente de la República, pues, también tuvo bastante interferencia, y creo que una de las razones por la derrota de la candidata de Nicanor tuvo que ver también con aquello que la Corte le dio permiso para que usted asuma en la Junta de Gobierno. O sea, hay hitos también en el que demuestran de que lo que usted hoy critica al cartismo, usted también hizo como presidente de la República. Probablemente siempre hay un ventajismo político en el ejercicio del Ejecutivo, punto número 1. Eso no se puede negar. Punto número 2, yo nunca llegué a los excesos de Cartes. Yo no sabía quién iba a ser ministro de la Corte. Yo no sabía cómo iba a generarse el debate, por ejemplo, para elegir presidente de la Corte. Nunca nombré a un juez, nunca llamé a un juez, nunca llamé a un ministro de la Corte, y me están escuchando y seguramente me ven. No tengo negocios, yo no soy un empresario, no busco fallos de favores. ¿Para qué? Cuando me investigaron fiscales que no eran de mi partido. Nunca recusé un solo juez. Pero yo estoy hablando que quería nomás relatar de que no hay equivalencia entre lo que es el cartismo, que va por la cooptación de todo el Estado, y lo que fue Nicanor, que fue un actor político que tenía un liderazgo en base a la construcción del poder político fundado no sobre el dinero, no sobre el reparto de los grandes negocios del Estado. No. Entonces, claro. Lo que yo digo nomás también es que más allá de las arquitecturas que traer ejemplo de Dinamarca, donde sea, si la clase política también no toma la decisión de respetar al Poder Judicial y evitar el telefonazo, ¿verdad? O sea, no hay por y fórmula que va a funcionar, doctor. Sí, pero tenemos que pensar a partir de la experiencia hoy de lo que es el Consejo de la Magistratura y de lo que es el Jurado de Enjuiciamiento en un sistema alternativo de selección, porque si decimos que bueno, ya no hay ninguna posibilidad porque esta es nuestra cultura y entonces no hay futuro. Yo creo que hay que ir tanteando, intentando y creando nueva institucionalidad que en el caso del Poder Judicial le dé mayor autonomía. Le interrumpo porque me interesa particularmente lo que está diciendo, porque nuestro debate generalmente en la mesa es el siguiente. Yo concuerdo y mucho con su teoría. Para mí el Jurado de Enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura son figuras que no dieron el resultado que se pensó iban a dar en la Constitución Nacional. Estela mantiene una teoría
que dice que pasa más por los hombres, por la honestidad de los hombres, que cualquiera sea la figura constitucional que se designe para el Poder Judicial, siempre va a pasar por la honestidad de los hombres. Y el coraje. El coraje para decirle que no a la influencia política. Ese es nuestro debate. Entonces, en ese debate, ¿cuál es su aporte? Claro, si tuviéramos una sociedad de virtuosos, ese sería el camino. Finalmente, la construcción del poder no es un acto mágico, sino que es consecuencia de articulaciones entre diferentes sectores de la sociedad. Primero, ¿quiénes son los que estamos en la dirigencia política? ¿Y cómo hemos llegado a los lugares donde estuvimos o donde estamos? Con el apoyo de la sociedad, el apoyo de los sectores económicos, de los que sponsorean, de los que siguen metiendo plata en la política. Y yo creo que la honestidad es un tema fundamental. Y la pregunta es ¿cómo podemos tener la posibilidad de elegir a los más virtuosos si con esta Constitución la configuración del Poder Judicial pasa por los acuerdos políticos? Yo le voy a contar una anécdota. Había un presidente muy importante de un partido que trataba de representar ese discurso moral en el país. Estábamos reunidos en Provincia de Aroa. A opoir la candidato la liberal, Yoyito. Yoyito del Cotillo Bastón se mandó a poner Yoyito, porque el Cotillo Bastón acababa de terminar las elecciones. Sí, tuvo un... Yo era presidente y... un disparo. Entonces sale un presidente del partido a plantear figuras más reconocidas en el campo ético-moral. Y la respuesta fue, ¿cuál es la hora de directorio decidía anda pendejo? Usted se ayer retirama. El chancho es nuestro chiquero, ¿vio? No. Lo que tenemos que entender es que con este mecanismo, la constitución del Poder Judicial va a pasar por las fuerzas políticas. Claro. Y van a tener peso los que tienen mayoría. La correlación de fuerzas va a determinar siempre. Entonces, ¿cómo podemos pensar en un mecanismo que libere un poco más al Poder Judicial de la subordinación o dependencia de las fuerzas políticas electorales o de los partidos con mayor fuerza electoral? Porque por mayoría en olla integral al Consejo de la Magistratura, jurado de enjuiciamiento. Nicanor, lo puedo traer al día de hoy. Antes que pase el día, porque el día de ayer también es importante para repasar. Sobre todo ayer. Lo que pasó ayer. Pero hoy, así como está el jurado de enjuiciamiento magistrado, maneja el secretario. No hace falta ni que, bueno, ni que que sea el secretario se aprovechaba. Y bueno, la pero oportunidad, doctor. Hace 20 años, un político soñador de nuestro país planteó exactamente lo que usted está planteando hoy. Hace 20 años. Pero como era de un partido chico, anaranjadito, simpático, nadie le dio mucha bola, no era popular, ni la prensa, ni la ciudadanía le dio bola. Me estoy refiriendo a Buman por el Partido Humanista. Exactamente esa era su propuesta. Que los jueces también sean elegidos, así como los parlamentarios y el presidente y vicepresidente de la República y los gobernadores sean elegidos a través del voto popular. Por supuesto que pasó inadvertido porque no venía de un Nicanor la propuesta, ni del Partido Colorado, ni... tuvimos que... Me asusta. A mí me asusta más. Me asusta años para volver, de fracasos para volver a plantear. Pero si en Estados Unidos, que se considera la cuna de la democracia, del republicanismo, estados importantes tienen el mecanismo de selección de sus jueces y fiscales y de su ministro de la Corte. Y tenemos que ir pensando como sociedad que se ha transformado bastante, el Paraguay ha cambiado, hay una sociedad mucho más exigente, una sociedad con mayores demandas,
de calidad y buen funcionamiento de las instituciones públicas. Y bueno, y a esto hay que sumar una reforma política importante en la Constitución, porque todo eso que se plantea, la ley del bloqueo, que no a la lista sábana, todo eso depende de normas que regulen de manera clara el financiamiento de los partidos. Tenemos que en la reforma constitucional, si va a venir la Asamblea Constituyente, por ejemplo, hay estados donde la competencia se trata de presentar en una cancha no tan desnivelada, porque en el Paraguay la democracia se disputa en un campo totalmente desnivelado por el poder económico. Por eso es que hay constituciones que, además de establecer subsidios electorales, establecen, por ejemplo, transporte gratis en día de elecciones a todo el electorado, publicidad gratis, no 10 días antes. Hay un mecanismo y hay publicidad gratis. Nosotros, por ejemplo, no pudimos hacer nada, no tuvimos, porque obviamente el campo está desnivelado. Y vamos a suponer, no tenemos una ley de financiamiento. Muy bien, no hay una ley de financiamiento que rigurosamente, a través de organismos multisectoriales, controle el financiamiento y el subsidio. El subsidio del Estado y el financiamiento del sector privado, mediante mecanismos de trazabilidad de los fondos que vienen del sector privado. Muy bien, desbloqueamos. Sin una ley que regule y controle el financiamiento, va a ser timboriajú, por más que hay virtuoso, competita, vete, narcotraficante, ni cabezata, lista, San Pedro, Caguazú, Paraguay, ¿ve? Al terminar la posibilidad de la lista articulada por los partidos, bueno, se individualizan las ofertas electorales. Vamos a ser claros. Por eso que hay que ir a discutir estas cosas en serio en el Congreso. Al individualizarse las ofertas electorales, al imposibilitarse la posibilidad de bloques partidarios, y bueno, ¿y quiénes van a competir? Gualdino Ramón Loera, él era el hombre más virtuoso, le aplaudía toda la comunidad que estaba votando en el local de elecciones, y al terminar el conteo no tenía un voto. El problema es el financiamiento. Yo banqué esta campaña, en mi bolsillo estoy pagando. ¿Quién dice eso? Entonces la democracia está subordinada a la plutocracia, al poder del dinero, si no hay una regulación firme, seria, de los fondos privados que vienen para las campañas electorales. Subsidio del Estado con control multisectorial y trazabilidad y ley que controle rigurosamente el origen de los fondos privados. Porque si nosotros no tenemos estas normas y terminamos con la lista sábana y se individualizan las ofertas electorales, yo ya tengo más o menos quiénes van a entrar. Lo que en cierta forma pasó con el voto directo. Y bueno, entonces, yo no estoy defendiendo la lista sábana. Estoy pidiendo una discusión seria mañana en el Parlamento, en una Asamblea Nacional Constituyente, porque cada día los poderes económicos avanzan en el control y colonización de los partidos políticos. La derrota de Cartes es un momento de freno. Pero veamos cómo están las listas en el interior del país, que van a, probablemente muchos de los que están disputando estarán en el Congreso. ¿Y quiénes son? ¿Y cómo se financian? Depende de ganarte su escuela o donde hay. Entonces, estos son temas más serios, temas que tenemos que discutir con la cabeza fría, al servicio del corazón caliente, sin grandes prejuicios, me parece, ¿verdad?
Nicanor, Alfredo quiere hablar del día de hoy, pero yo quiero, con relación a la jornada de ayer, ni bien se confirmó que ganó Mario Audo Benítez, no se habló mucho de las virtudes o de por qué ganó Mario Audo Benítez o qué fue lo bueno que tuvo Mario Audo Benítez. Enseguida se preguntó la gente por qué perdió Santi Peña. Y Santi Peña perdió por culpa de Cartes. Y bueno, y Santi Peña no tiene autonomía. Es un joven interesante. Yo le estuve observé durante su campaña, escuché su discurso. Y para mí que lo usaron. Cartes, como todo empresario, hizo un error de cálculo esta vez. Entonces... Pero coincidamos que muy buena persona, muy buena gente, Santiago Peña, ya está, puede ser buen profesional, ¿verdad? Sí. Algunos de los elementos que a lo mejor Horacio Cartes, presidente de la República, utiliza para elegirlo a él. ¿En dónde se falla? ¿Por qué falla? Primero la osadía. Yo recorría el país, pero seamos en compañía, ¿verdad? No es que yo me iba a las cabeceras departamentales y hacíamos un acto relativamente importante y ya veníamos. No, como nosotros no teníamos estructura, no teníamos dirigentes, presidentes seccionales, gobernadores, intendentes, más bien gobernador Huerecoy. Llegábamos distrito por distrito y llegábamos a las compañías y era increíble porque yo pensé que no era tanto. En el pueblo colorado. Yo creo que el error fue su identidad partidaria, que Cartes se haya jugado por un hombre que estuvo afiliado muchos años en el partido. Se la votamos ahí las liberales de Lomita. Pero yo pensé que era una cuestión solamente de la ruralidad. No es. Yo creo que el Colorado es parte también de una cultura, de una visión, de una subjetividad, la identidad colorada. Y creo que ese fue su primer error. Y segundo, Santi decía que iba a ser la continuidad del modelo Cartes, explícitamente. Borges decía de los peronistas lo mismo que se puede decir de los colorados. No son ni buenos ni malos, son incorregibles. Y sí. Yo tengo una anécdota de Borges que estaba ahí en la calle ya con problemas de visión. Y un joven estudiante se percata y le toma el brazo: maestro, ¿le puedo ayudar a cruzar? Sí, cómo no. Y van caminando y en eso el joven le dice: maestro, yo soy peronista, no te preocupes, mi hijo, yo también soy ciego. Entonces, el coloradismo sigue siendo un partido de masa. Eso es un partido mayoritario. Y mire que nadie pudo desplazarle al coloradismo de su posición de partido de masa, ni Lugo, ni los liberales, unidos. El coloradismo sigue siendo el partido de masa, con el golpe inclusive que permanentemente reciben sus bases sociales más importantes del propio gobierno y de muchos de nuestros líderes. ¿Y Catubio, comandante? Sí, por supuesto. Por favor, sí. Discúlpeme. Todavía el TREP no hubo TREP de senadores, ¿verdad? No. Su movimiento, supongo que con seguridad entran 2, quizás 3, 4, ¿cómo son? Y como hubo tantas listas, la gente en general no recuerda los nombres de su número 2 o 3 o 4. ¿Cómo, con los datos que tienen hoy, qué perspectivas tienen? Los datos que nosotros tenemos todavía son dispersos. Estamos 30-40% de consolidado. El oficialismo tampoco tiene los consolidados porque en dólares perdemos los mitad de Yapama, la mesa. Y creo que AñTT es el que tiene más datos sobre las elecciones, pero creemos que vamos a tener una representación importante, porque nunca un candidato a senador en el partido sin candidato a presidencia pudo meter más de uno, ¿verdad?
y ojalá podamos tener 2 o 3 escaños. Sería una gran elección. ¿Pero qué información maneja usted, doctor? Entre los 20 primeros, ¿cuánto creen ustedes que pueden tener? Y por eso estoy diciendo... Yo había ayer una tentativa de lo que se decía, de acuerdo a la información que tenían los dos movimientos con candidato a presidente, que había 3 del movimiento de ustedes dentro de los 19 primeros. Es más o menos la información que ustedes manejan. Yo estoy adentro y sí, estamos esperando la confirmación de otros escaños, pero eso vamos a tener una vez que... ¿Quién es su número 2? Armin Díaz Pérez es un compañero de Pirayú, fue presidente del seccional, fue el único presidente del seccional electo del Mopoco después de Rodríguez. Tenía 20 años entonces y fue, bueno. Y el tercero es Rogelio, el cuarto es un amigo de Rogelio Benítez. Sí. Y vamos a ver, estaríamos... Yo tengo una lista acá, pero... Sí. Tengo una lista acá. Pero acá es Horacio Cartes, Castiglioni, Zacarías, Afara. ¿Puede ser? Yo no puedo opinar porque hay varias... Después está González Daer, Ovelar, Lilian Samaniego, Galaverna, Osorio, Delio Osorio, y ahí entra Nicanor Duarte Fruto. Pero eso significa llegar al número 10 más o menos. Ese es un dato que tiró Unicanal ayer, con la encuesta de... Claro. Pero una cosa es la encuesta y otra cosa son los votos. No se puede hacer con encuesta, no se puede hacer. Con la boca de urna de Tacachase, ese es un dato que se está divulgando, que es de Unicanal. Esperemos, estamos nosotros muy confiados. De cualquier manera, mi regreso a la política después de la presidencia de la República y después de tanta satanización e infamia, para mí es una gran victoria que haya podido recorrer el país, que la gente me haya escuchado, que me hayan invitado a tantas universidades, y también es el regreso no del progresismo, el regreso de un proyecto que pretende reivindicar la política como un espacio de debate, de discusión, de construcción de mayoría en base a un sueño compartido, a un horizonte común y no en base al poder de la billetera. ¿Hay una reconciliación de Nicanor con su electorado, con el Partido Colorado? Yo no sé si hubo un divorcio. Mira que nosotros ganamos la lista de senadores. El día en que perdimos las elecciones, la única lista nacional que ganó, el 20 de abril del 2008, una fecha que no puedo olvidar, el 20 de abril del 2008, la única lista colorada que ganó fue la que tuve el honor de encabezar como senadores. Le ganamos a Efraín. Efraín era cabeza de lista de Lugo, sí. Y le ganamos a este candidato hoy, ¿verdad?, a presidente. Y claro que sufrí mucha satanización, Estela, mucha infamia de mis propios correligionarios. Yo creo que entre mis correligionarios están más lo que querían verme políticamente muerto y nunca más de regreso a la política. Pero yo soy un hombre de profunda vocación política. No viviría sin la política. Mal o bien, seguiría caminando la patria. Hay que formar los nuevos cuadros. Hay que formar los nuevos líderes. En los partidos, en las organizaciones sociales. ¿Cómo se forman los nuevos líderes? Porque con talleres, con un relato, con el manejo de la discursividad, con los elementos, los indicadores sociales, hablar con los líderes de lo que representa la política como un lugar de búsqueda del bien común, porque el gran debate fue siempre controlamos el poder o influimos sobre el poder organizando la sociedad civil. Ese fue el gran debate histórico en la izquierda. Y yo creo que hay que ganar el Estado. Y el Estado necesita la participación en el gobierno de fuerzas plurales. Porque de lo contrario, el Estado termina siendo no el lugar de la universalidad, de la búsqueda del bienestar general,
sino el Estado va a terminar siendo un instrumento de los grupos económicos que se van alzando con el control de los partidos políticos, con la desarticulación de los movimientos sociales y de los sindicatos. Y el Estado deja de ser el lugar de la universalidad para convertirse en un lugar de la defensa de las particularidades de los grupos económicos. Y contra esa tendencia que se ha ido consolidando en cierta manera en el Paraguay, aparece el movimiento progresista, volvemos a la política, y este es nuestro discurso. Podemos sacar no sé cuántos votos, pero hoy somos la tercera fuerza política. Eso está sin discusión, todos los indicadores, todas las encuestas, todas las bocas de urna y también los números que nosotros manejamos. Somos la tercera fuerza política hoy en el Partido Colorado y pretendemos ser la primera fuerza política en algunos lustros, tiempos. No, en algún tiempo más. Tenemos que disputar la Junta de Gobierno. Uno puede no estar de acuerdo con lo que usted dice. Lo que no se puede discutir es que con usted vuelve la discusión de las ideas en el debate político, ¿verdad? La reintroducción del debate ideológico, de escarbar un poco más allá de lo coyuntural, y ir más allá en esta campaña electoral, sobre todo, no digo la liberal que fue muy opaca luego, pero la colorada que tuvo más presencia, más cobertura de prensa, hubo una ausencia de debate. No me estoy refiriendo a los dos candidatos sentados en un set de televisión, a la ausencia de ideas, porque sus propuestas eran muy parecidas y porque la profundidad del análisis dejaba bastante que desear a veces. Y probablemente sea también la vuelta de la discusión de temas que yo no sé por qué están postergados en el debate político paraguayo. Lo social, la soberanía energética, lo ambiental. Es decir, creo que, sin ser nicanorista, se celebra que con usted pudiera elevarse un poco el nivel de ese debate. No solamente esos temas cruciales, la defensa de la fuerza laboral nacional. Nosotros no podemos pretender una sociedad dinámica con economía en crecimiento cuando tus trabajadores están precarizados. En el Paraguay, 45% de la fuerza laboral en el sector privado no gana el salario mínimo. Y la tendencia es una precarización permanente de la fuerza laboral. ¿Qué quiere decir precarización laboral? Contrato basura. No hay seguridad social, no hay haber jubilatorio. En los call centers explotan a muchos jóvenes. La maquila es un lugar de una gran explotación. Los pedidos de sindicalización están encarpetados en el Ministerio del Trabajo cuando que la Constitución dice que el ministerio competente solo debe darle un tratamiento de mero trámite, de resolución inmediata. La reforma tributaria es un tema que no podemos dejar de discutir. Nosotros hace cuántos años, en el 2003, 2004, establecemos una reducción de la política, una reducción de la presión tributaria. Pero de eso pasó, no sé, pasó mucho tiempo. No se puede sostener la misma presión tributaria con un país que hace 12, 13 años viene creciendo. Yo recibí el país con 6.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Cuando Lugo recibe el poder, el Paraguay ya tenía 18.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto y Lugo va a entregar a Carte un país con 33.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Entonces, en 12 años de crecimiento ininterrumpido, no se puede sostener una presión tributaria del 13%, y más todavía cuando tu endeudamiento se torna alarmante y tus recaudaciones son bajas y tu propia viceministra de Tributación anuncia sin rubor que la evasión está por el orden del 50%, paralelamente con un contrabando arreciando. Entonces, ¿cuál es el futuro si nosotros no discutimos la reforma tributaria? ¿Cómo vamos a pagar esta inmensa deuda? El año pasado 600 millones de dólares en intereses. Se tuvo que
vetar un presupuesto, congelar salarios, sacar bonificaciones, recortar presupuesto de las universidades. La ministra Lea sin rubor dice, mire, las universidades públicas ya no tienen plata y la solución es arancelar a los que más tienen. Eso significa el comienzo de la privatización de la educación superior universitaria, que en cualquier país con Estado social de derecho debe ser no un privilegio, no una mercancía, sino un derecho. Entonces vayamos al Congreso a defender las universidades públicas gratuitas para todas las capas sociales. ¿Por qué el pueblo argentino, por qué la sociedad argentina se siente orgullosa de la UBA? En la UBA se forman los hijos de las grandes élites, las capas medias y los trabajadores, una universidad pública que hoy encabeza el rango de universidades en América Latina. ¿Por qué en el Paraguay no podemos pensar en universidades públicas de las que puedan sentirse orgullosas todas las clases sociales? Si este es un país rico en potencialidades, que necesita un Estado más eficiente, un Estado presente. Pero estos son los temas que hay que discutir también en el Congreso. Vamos a hacer una pausa, un ratito, por favor, sí. hacemos una pausa y estamos de vuelta en instantes nada más. Seguimos bajo la lupa. Nuestro invitado esta noche, el señor Nicanor Duarte Frutos. Estela, ¿querías decir algo? Sí. El doctor siempre plantea el tema, y siempre en discusiones así lo suelo escuchar, bastante crítico con el empresariado. El empresariado siempre asume como una posición moral contra la clase política, ¿verdad? O sea, como culpando a la clase política de todos los males de la República. Pero la corrupción se baila de a dos. Así es. No, primero, Estela, no puede haber desarrollo económico en un país sin empresas privadas. Punto número 1. Segundo, sin empresarios innovadores, capitalistas. Porque para mí el empresariado paraguayo en su gran mayoría es precapitalista. La acumulación de su renta no pasa tanto por su apuesta a la innovación, a la competitividad, a la productividad, sino a los grandes contratos de favores o contratos torcidos o manipulaciones del mercado desde el sector privado o en la producción primaria. No hay un empresariado en el Paraguay todavía que apueste, por ejemplo, a la industrialización de nuestro país. Primero porque el sistema impositivo castiga a los que quieren industrializar y ofrece grandes ventajas a los exportadores de materia prima o de nuestra producción primaria. Eso decía la Cámara de Procesadoras de Oleaginosa. Sí, mire que ellos son castigados con el IRASI, Sí. que es el impuesto al comercio y a la industrialización. Entonces, lo que yo creo que en el Paraguay tenemos que pensar en un empresariado que apueste también a la incorporación de valor agregado a nuestra materia prima para generar mayor empleo, mayor desarrollo científico y tecnológico. Porque el modelo agroexportador, que es el modelo sobre el que cabalga la economía del Paraguay, prioritariamente, genera 15 empleos en 500 hectáreas. Yo no estoy diciendo que hay que enterrar el modelo agroexportador, ni cuando planteo el impuesto a la soja estoy contra los sojeros. Estoy a favor de la industrialización de la soja, porque un impuesto a la exportación del grano en estado natural lo que va a incentivar es la industrialización. Como Paraguay no aplica ningún impuesto a la exportación de grano, ¿qué es lo que ocurre? Subsidiamos la industrialización de la soja de Brasil y Argentina, que vienen a comprarse nuestra producción. En ese punto, antes de continuar, quizá el tema del impuesto a la soja sea como el tema de la reelección. Cuando se plantea en el Congreso se crispa la sociedad de una manera tal. Ese sería uno de los proyectos económicos
que va a defender Nicanor Duarte Frutos? Sí, nosotros sin embargo tenemos estudios de opinión. 67% del pueblo paraguayo está con un impuesto a la soja. ¿Por qué habría que aplicar el impuesto, por ejemplo, a la cooperativa? ¿A la cooperativa quién recurre? Los que no pueden llegar al banco, la maestra, los constructores. ¿Y cómo se puede aplicar el impuesto a la cooperativa? Y no se puede aplicar el impuesto a los grupos que concentran las grandes rentas en el Paraguay, con el impuesto que hoy tenemos en el Paraguay, del 13%. Y si el IVA provee al Estado 60% de los ingresos fiscales, el IVA provee 60% de los ingresos fiscales. ¿Quiénes pagan el IVA? Los pobres, los trabajadores, el último centavo que hoy gastó para comprarse medio litro de aceite, estaba pagando el IVA, el impuesto indirecto al consumo. Y si el IVA provee el 60% de los ingresos fiscales, ¿quién está financiando la monumental deuda de Carte? ¿Quién está financiando las obras viales a los grupos concentrados de la economía? El pueblo. Pero los ricos también pagan IVA, es más, son los que más consumen y los que más pagan por ende. Le voy a decir, el último informe de estadística y censo, el 10% de los más pobres destina el 25% de sus ingresos al pago de IVA. Claro, ese es lo que hay que debatir. Y el 10% de los más ricos contribuye con el 5% de sus ingresos al IVA. Estamos ante una política... Pero ese 5%, ¿cuánto representa en dinero con respecto al 25%? Pero las rentas son más altas. Como usted dijo, está financiando, o sea, ¿quién es el que está pagando más? Está financiando. Estamos financiando desde el momento que no se puede aplicar un impuesto a la exportación de soja y los sojeros son los que más utilizan nuestras carreteras y le estamos duplicando la ruta y ellos son los que rompen nuestras rutas. ¿Quiénes rompen la ruta? El que maneja Chileré, el que está en una moto. Entonces, ¿cómo es que Argentina Macri, un gobierno de derecha, un gobierno conservador, aplica el 30% a la exportación de la soja y destina de cada 4 pesos que paga el agroexportador, 1 a construcción de ruta y mantenimiento de ruta? Estamos hablando de un gobierno de derecha. Entonces, este no es un tema de izquierda o de derecha, buscar un sistema tributario con mayor criterio de equidad. Es un tema de inclusión social, es de justicia tributaria. ¿Cómo vamos a tener universidades públicas gratuitas si nos recaudamos? ¿Cuál es la presión tributaria de Uruguay? Yo no estoy diciendo que paguen los comerciantes, no estoy diciendo que paguen los vendedores ambulantes, que paguen más la clase media, ni los que tienen el registro único de contribuyentes, no me refiero a eso. Me estoy refiriendo a un segmento que concentra el 70% de la renta nacional en el Paraguay. Y son los que se benefician con las grandes obras de infraestructura. Yo no estoy en contra de la deuda. Claro que un país tiene que endeudarse, pero la primera crítica es no poder destinar el 98% de tu bono soberano a obras viales cuando tus indicadores de desarrollo humano se te caen según la propia Naciones Unidas. No podés 98% de tu endeudamiento destinar a 3 viaductos, a obras viales, mientras tus hospitales tienen serios problemas de funcionamiento y tu educación pública se te cae. No hay coherencia ni espíritu de equidad social. El presidente Evo colocó 4.000 millones de dólares de bono soberano, 70% destinado a desarrollo humano, a hospitales, a terapia intensiva, al Consejo Nacional de Centro de Investigación, CONACYT. El CONACYT no tiene presupuesto en el Paraguay. Destinó a universidades. Bolivia tiene satélite, hoy explorando en el espacio. Su presión tributaria está por el orden del 23%. Uruguay tiene 30%. La pregunta es cómo sostenemos un Estado que queremos que nos asegure la paz social, que nos asegure la convivencia pacífica con una presión del 13%. Esa es la pregunta.
Y es la única forma aumentar la presión, no hay otra. Y díganme, a nadie ¿cuál se le es, cae una idea de cómo hacer. y díganme, ¿cuál es el modo de redistribuir la riqueza si no es por el camino de la violencia y la lucha armada? En el modelo republicano, democrático, ¿cómo se redistribuye la riqueza nacional que todos producimos en un sistema republicano democrático a través de la política impositiva? ¿Cuál es la presión tributaria de los países que llegaron a ser hoy grandes potencias económicas, científicas, potencia económica, científica, tecnológica y militar? ¿Cuáles fueron los indicadores de la presión tributaria de Alemania, Francia, Inglaterra, Japón, para llegar a ser lo que fueron? Y bueno, promedio de 30-35% de presión tributaria. Y nosotros no estamos hablando de que se llegue a esos rangos, que paguen impuestos los que más ganan, los que más concentran la renta nacional y logran sus grandes ganancias sobre los recursos naturales y los recursos estratégicos de nuestro país, no renovables. Eso nomás. Nicanor, las palabras reforma agraria, ¿forman parte del léxico de la izquierda setentista o tienen algún significado hoy en día para usted? Primero, la reforma agraria es un concepto hoy anacrónico, justamente que plantea la nostalgia a los años 70. Hoy se habla de desarrollo económico integral, porque la reforma agraria de esa mirada tradicional de la izquierda, especialmente, bueno, diga nomás, no hay problema. la reforma agraria se agota en la distribución de la tierra. Claro. Y no pasa por entregar tierras, pasa por el desarrollo económico y social, pasa por caminos, escuelas, articulación de mercados, asistencia técnica, créditos y fundamentalmente salud y educación. Hay un estudio importante, Carlos, Estela, Alfredo y Andrés, de un sociólogo en este momento, que hace un estudio del norte, especialmente Concepción y la zona de influencia, y la presencia de las organizaciones armadas en la zona. Sí. ¿Por qué? ¿Y cuál es la conclusión a la que llegan estos estudiosos, estos teóricos que investigaron en el campo? El Estado ausente, la larga postergación de todo ese departamento que viene a partir del conflicto de 1947. El ascenso de Stroessner, la postergación, el Estado ausente. Tantas décadas de Estado ausente en el norte que esas comunidades empezaron a confiar a las organizaciones paraestatales o contraestatales, o confiables y cuay de las organizaciones no estatales para la consecución de sus demandas. Entonces, a mayor ausencia del Estado, mayor presencia de organizaciones que por los caminos que fueran van a estar supliendo lo que debería haber sido la función social del Estado. Sea iglesia, sea partido político, sea sí. PP. Y van a terminar confiando más en las organizaciones ilegales, ya sea en los narcos o en las organizaciones armadas. Silencio. Estado ausente. ¿Y cómo vas a tener Estado presente con 13% de presión tributaria? Uruguay es un Estado presente, 30% de presión tributaria. Discutíamos con la calle en una conferencia hace 2 meses. Yo no sabía, en la Universidad de Columbia me invitaron a varios presidentes y la calle estaba explicando que en Uruguay hay 30% de la presión tributaria. ¿Cuál es la diferencia entre el Estado uruguayo, que es un Estado presente con servicios básicos de calidad, servicios públicos básicos de calidad, y presente en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en el centro?
¿Y por qué, con un Estado ¿por qué es tan ausente. difícil acá para cualquier presidente, para cualquier gobierno, una reforma tributaria con esas características? Bueno, nosotros lo hicimos y de 600 millones de dólares que recaudábamos en el 2002, entregamos con 1.800 millones de dólares de recaudación, 450.000 nuevos contribuyentes, bajando el impuesto, porque en ese momento nosotros teníamos que acudir a eso. Borda fue evidentemente el gran mentor de toda esta política, con el apoyo político de Nicanor. La idea era la formalización. La formalización de la economía, estábamos en default, no podíamos pagar nada, estábamos fuera del sistema financiero internacional, nuestras exportaciones por el suelo, el mercado financiero estaba totalmente destruido. Hoy, y hoy no sé, hay que preguntarle a Carte, estos señores recibieron el país en condiciones objetivas favorables, con respecto a las condiciones objetivas materiales en que yo he recibido. Los gobiernos deben ser juzgados por las condiciones objetivas materiales en que recibieron el país. Yo recibí en default, yo recibí con el mercado financiero destruido, yo recibí expulsado del mercado financiero internacional. Pero en ese sentido, Cartes, con seguridad, fue el presidente de la transición paraguaya que recibió las mejores condiciones iniciales de gobernabilidad. ¿Sí? Mejor que cualquier otro. Sí, mira, le dieron una ley de excepción para combatir en el norte. Nosotros no tuvimos ninguna ley de excepción militar. Pero a lo que me refiero es a lo siguiente. Se le autorizó millones, perdón. APP. Sí, la alianza pública-privada, los bonos soberanos. Sí. Este es el gobierno que más endeudó el país y que tuvo mayor déficit fiscal en 4 años. A eso me refiero. ¿Qué país va a entregar Cartes en abril, o sea, en agosto del año que viene? ¿A Marito o a Eflaín? Y bueno, no es una cuestión de que nosotros empecemos a calcular qué país va a entregar. Ahí están los indicadores sociales. Del 2004 al 2012 hay una tendencia clara de reducción de la pobreza. Gobierno de Nicanor, gobierno de Lugo, hay una reducción del 15%. Está en los informes del Banco Mundial, está en Estadística y Censo, está en todos los informes. CEPAL no es un invento ni mío ni de Lugo. Bueno, ¿qué pasa en el 2013? Llega Carte y no logra Carte que esa tendencia a la reducción continuara, con toda la plata que tuvo, por sus erradas políticas económicas y por la incapacidad de sus gerentes para abordar las urgencias sociales que el país tenía en ese momento. Entonces, en vez de lograr que esa tendencia continuara a la reducción, empieza a aumentar la pobreza. Entonces, ¿qué país va a entregar? Un país con aumento de la pobreza. El Fondo Monetario Internacional informó que el desempleo crece este año y el próximo, con toda la plata. Pero si vos invertís tu plata en 3 viaductos y en hacer rutas para los grandes grupos concentrados de la economía, negás el subsidio a la agricultura familiar, no fomentás obras civiles a mansalva, escuelas, colegios, hospitales, entonces obviamente el desempleo se te sube. ¿Y qué dice Estadística y Censo? Que en 4 años el gobierno de Cartes, la clase media, perdió 25% de su capacidad de consumo. No estamos diciendo nosotros. Pero ¿cuál es el rol que juega el Partido Colorado ahí? Porque siempre se concentra mucho en el presidente Horacio Cartes, pero hay una connivencia, una complicidad en la anuencia de esas políticas del Partido Colorado. Clarísimo. En el Parlamento y en la Junta de Gobierno, que está totalmente cooptada por Cartes. Totalmente de acuerdo contigo, Estela. Doctor, hay una tremenda complicidad, especialmente de los representantes del coloradismo. Y para llevar adelante este modelo cartista, la gran mayoría de los parlamentarios de mi partido y un gran sector del liberalismo acompañaron. ¿A cambio de qué? Y eso es una buena pregunta, como dicen los americanos. Doctor, el año que viene, cuando el 1 de julio se conforme el Senado, muy probablemente el cartismo va a tener
9 integrantes, Añetete va a tener 6, ustedes van a tener 3, Tuma 2 y 1 probablemente va a tener Velázquez, entre los 20 que el Partido Colorado pudiera tener en caso de que haga una buena elección en abril. Es decir, usted va a tener una bancada minoritaria. ¿Cómo va a ser para que todo esto que usted nos explicó, que el Paraguay amerita como cambios importantes, estructurales desde el Parlamento, cómo va a ser como para imponer esas ideas en alianzas sin tener que vender su voto en otras cuestiones a modo de canje para poder imponer las suyas? ¿Cómo se hace? Primero, yo no pretendo imponer ninguna idea. Hay que ir a articular acuerdos con las bancadas progresistas. Y ahí conseguir, veremos, entonces, en vez de imponer. Sí, conseguir. Articular Sí. acuerdos políticos y luchar por eso. Aunque nosotros no tengamos la mayoría, vamos a dejar constancia de la defensa de una agenda legislativa que hemos planteado con mucha claridad a nuestro pueblo en toda esta campaña. Y veremos finalmente cómo se desarrolla la correlación de fuerza. Porque yo también leo, dice, Cartes ganó 10 gobernaciones. Vos tenés que saber, y cualquiera sabe eso, por la dinámica del coloradismo, los gobernadores son leales al presidente de la República, al día siguiente. Claro. Los gobernadores no tienen recursos propios, no tienen autonomía Estamos financiera. hablando del Senado. Estamos hablando del Senado. Y en el Senado, si Cartes se decide a seguir tirando la plata, podrá mantener algunos leales. Pero Cartes ya no va a tener la billetera. Entonces, ¿Cómo no va a tener la billetera? La billetera del Estado. o sea, me expresé mal seguro. Cartes, si decide seguir tirando plata, porque el modo de articulación de la política para Cartes no es, yo no llamo que también, o hablan de proyectos novistas, o hablan de tal parte, no, plata. Ahora, si él, después de perder la presidencia, decide seguir tirando la plata para mantener a algunos leales en el Congreso, es probable que tenga algunos leales senadores. Pero si él decide no tirar más la plata, él no tiene capacidad de articulación política en base a proyectos, a ideas, a construcción de un espíritu de cuerpo, de un horizonte común. Entonces, los gobernadores se pasan. Ahí están los gobernadores peronistas. Apoyando la reforma jubilatoria de Macri. Todos están con Macri. Con todo el lío Sí. que genera. Los peronistas más recalcitrantes, empezando por Gildo, nuestro amigo. Formosa. Formosa. Sí, ahí. ¿Y qué Cartes va a mantener 10 gobernadores? Sus senadores va a mantener si sigue tirando la plata, pero ya no va a tener la lapicera. Y los senadores lo que quieren es, seguramente, muchos se juegan también por la plata, pero para mí un senador necesita de un poder, necesita de poder político. Voy a construir, queremos esto en mi departamento, queremos esta escuela, queremos... eso no le va a solucionar Cartes. Impuesto al tabaco. ¿Está de acuerdo con el proyecto de este Levar? Absolutamente, pues si el promedio en América Latina es casi 40, ¿por qué acá tenemos que mantener una baja presión tributaria para el tabaco? Más todavía cuando gran parte del presupuesto de la salud pública en Paraguay se destina para abordar patologías devenidas de la adicción al tabaco. En todos los países el tabaco paga, en Europa paga mucho más. Es mentira. ¿Le puedo hacer la pregunta que usted me hizo en la pausa? Sí. ¿Quién gana el 22 de abril? ¿Y por qué? Y gana el Partido Colorado. Estoy seguro. Veo a la oposición bastante debilitada, bastante fracturada y con alianzas pegadas con saliva, donde no hay mucha sinceridad.
hay mucho sabotaje interno. Veo, ¿verdad? Puedo estar equivocado. Además, no sé si tengo el derecho de opinar sobre la vida interna de otras fuerzas políticas. Creo que el coloradismo tiene la posibilidad de ganar las elecciones y de avanzar a lo que más o menos Andrés presume. Podemos tener 20 senadores, 21. El Frente Guazú ya no es la fuerza que en las últimas elecciones tuvo 5 senadores. El UNAC desapareció, que metió 2. Y el liberalismo no sé cómo está. Y el partido tiene la gran posibilidad de avanzar hacia no hacia una mayoría propia, sino a una aproximación. Si es que jugamos bien. Bueno, ¿hay preguntas más o pues quiero hacer una pausa? No, después hagamos la pausa y estamos de vuelta en un ratito, por favor. Bueno, últimas preguntas para... Yo dije así primero. Dije, vaya, el numerito. Y después le pedimos... Después le pedimos al señor Nicanor Duarte Frutos. Mañana el Senado se reúne para tratar la pérdida de investidura del senador. Pasado mañana. Pasado mañana, perdón. Pues yo ya pienso en martes, pues no, ya. Pérdida de investidura de Óscar González Daer. Corresponde la pérdida de investidura. Claramente. Segundo, yo creo que los fueros nunca deben ser usados para frenar investigaciones de orden penal. Los fueros están para proteger la libertad de crítica del parlamentario. Solamente era para libertad de expresión. Y así mismo. No para blindaje judicial. Yo, por ejemplo, soy un expresidente de la República que no tiene fuero porque rechacé la senaduría vitalicia. No me he sometido al ritual del juramento que confiere los fueros. Yo no tengo fuero. Y yo creo que los líderes políticos, si no tenemos nada que ocultar, nadie somos perfectos, ni la virtud encarnada. Pero yo creo que no podemos ir al Parlamento buscando el fuero para evitar investigaciones. Yo soy un expresidente sin fuero. Ahora, sobre eso, doctor, hay algunas voces de los parlamentarios que van a asumir en el próximo periodo que hablan de oponerse a que asuma Cartes la senaduría activa, como ya sucedió en el pasado con usted. Si eso se le aplica a Cartes, medio que obligatoriamente le toca de arriba a usted también. No, mi situación es diferente porque yo ya no estoy en el ejercicio de la presidencia. El problema de Cartes es que no puede jurar el 1 de julio porque hay una incompatibilidad que subsiste hasta que termina su mandato. Cuando él termina su mandato, el 15 de agosto va a pedir su juramento. Y en ese momento la cuestión va a ser de orden eminentemente político. ¿Se puede repetir la historia? El problema es tener 23. En mi caso es diferente porque yo voy a estar el 1 de julio libre. Yo no tengo... Claro, no tiene incompatibilidad. Ajá. Y si no me dan el quórum nadie jura. Claro, pues el otro es individual. Claro. Además que yo creo sinceramente que la senaduría vitalicia no debe ser un modo de mutilar el derecho político. No hay en la Constitución ningún artículo que diga, primero, que el presidente no puede ser senador. Fue una laguna, porque toda norma que afecta derecho político no se puede interpretar por analogía o por deducción. Debe estar de manera explícita en la ley. Tampoco hay una Pero no norma... está de manera explícita cuando pone en modo imperativo. Será. Será. Es un mandato al Senado, que uno puede, que será senador, pero como es un cargo que no tiene ninguna
Un cargo honorífico. Casi honorífico, no tiene presupuesto, no tiene hace voto, no tiene nada. Es como que yo diga, bueno, el mejor alumno será abanderado. Y resulta que el chico que salió mejor alumno dice que no quiere la bandera. No hay antecedente de limitación del derecho político por una cuestión es una facultad más que una que obligación. vincula la ocupación de la presidencia de la República. Pero a su criterio, ¿se lo debe impedir o debe asumir? Yo soy partidario de que debe asumir. A mí me gustaría escucharle a Carter también en el Senado, ¿verdad? Por lo menos yo pienso así. ¿El abrazo republicano se va a dar? Y que si golpistas y golpeados se abrazan ahí en el liberalismo, en mendistas, anticonstitucionalistas y constitucionalistas, hoy se besan. Incendiarios y no incendiarios. Incendiarios y no incendiarios. También. Y cuando Incendiarios y bomberos. Ahí se abrazan golpistas y Incendiarios y golpeados. Lo estoy preguntando, ¿verdad? Ese fue el discurso de cierto sector de la sociedad y de los medios. Ay, el abrazo republicano. Ahí se están abrazando. Pero solamente se ve en el Partido Colorado, Nicanor, ¿verdad? Preguntamos porque ustedes son los que quieren o no quieren abrazar. Porque se están abrazando imputados, procesados, en el liberalismo golpeados. No, es lo mismo porque el abrazo republicano funciona. Por lo menos hasta el día de la siguiente elección. Bueno, pero cuando los liberales no, pero digo nomás que yo creo que el coloradismo tiene que buscar la integración de su fuerza electoral popular. Hay que unir al pueblo de las diferentes facciones. Ese es el trabajo que va a hacer Marito. Y nosotros le vamos a acompañar. Esa es la vocación de poder. Pero cuando nos abrazaron, perdieron, Nicanor. Nos abrazaron y perdieron. Sí, y claro. bueno, yo no quiero hablar de esa página porque puedo decir cosas que a esta altura Y eso es lo que queremos. hay que olvidar, ¿verdad? Y nosotros queremos escuchar. Doctor, ¿puede adelantarnos 2 o 3 cosas de la agenda que su grupo de senadores va a llevar al Congreso y va a tratar de materializar? Primero, la reforma tributaria. Hace 3 días, un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional, de vuelta, no lo soy yo, el Fondo Monetario es como el oráculo para el cartismo, el lugar de la verdad. Y vino un alto exponente del Fondo Monetario que habló de la necesidad urgente de que Paraguay inicie una reforma tributaria con mayor equidad social. Sí. Entonces, nosotros vamos a plantear eso. No tenemos, obviamente, deuda con Cargill, con nadie. Nosotros, si llegamos a tener un pequeño bloque en el Congreso, lo vamos a deber únicamente al pueblo. Le va a deber también algo a sus hijos. Tuvo una página web muy activa durante la campaña electoral que estuvo manejado por Héctor y creo que José Fernando también. Sí, a mis hijos, a José Fernando, Héctor, a Betania que me dio 2 nietos, a mi yerno que estuvo conmigo porque mis hijos estudian afuera, ahí está, Ariel Samaniego, me acompañó en todo momento. Y siempre también me planteó la crítica. Y Gloria, que es mi crítica. ¿Qué es lo que más te critica la señora? Todo le critica. Últimamente me critica todo. ¿Pero qué, por ejemplo? Cuando empezás a discursar y no parás más. No. Gloria Pero entonces si usted no fuese político, igual le iba a criticar. Gloria es una mujer Así que no es por eso. Que tiene una gran paz. A mí me gustaría tener su paz. Y una gran capacidad de perdón y tolerancia. Paciencia es lo que ha de tener. Y paciencia de sobra. Entonces, ella realmente es una crítica importante, una compañera. Siempre estuvo conmigo, momentos difíciles al lado, momentos de alegría, momentos de amargura o de derrota. Martín y Santi, que son ya jóvenes que están estudiando, siempre me apoyan. Y Facundito, que está ahí,
con 12 años, que siempre me pregunta, y después mis nietos. Ya tengo Arielito, Ariel Nicanor, que es el que más se parece al abuelo aparentemente, y después está Joaquín, son hijos de Beta, y mi nietita que tiene 6, 7 meses, Fernandita, que es la hijita de Héctor y de Ana, que es mi nuera. Doctor, y está el cuarto nieto está en camino. En camino Beta, ahí está el padre, ¿verdad? Va a ser varón otra vez. Doctor, fue inolvidable su discurso cuando ganó las elecciones presidenciales, porque recordó sus orígenes y basó en esa fuerza emocional todo lo que vino después, o todo lo que usted era hasta ese momento. ¿Cuánto de aquello sigue dentro suyo como una fuerza para ahora tratar de recuperar ese, o volver a armar su estructura de poder de aquí en adelante? Totalmente, todo mi sentimiento permanece intacto. Yo soy un hombre primero telúrico, amante de mi tierra, de mi valle, de mi familia. Mi mamá vive todavía 83 años, a quien le debo la formación, la educación. Ella fue modista, nos hizo estudiar, bueno, papá también, pero quien estaba con nosotros era mamá, 6º grado. Y vive, tiene 83 años, estuve recorriendo mi pueblo. Yo soy un hombre orgulloso. ¿Y qué pasó de mis raíces sociales. Su hermano Omar? Él está feliz ahora porque salió Cerro, estuvimos hablando, me llamó y no lo atendía cuando salió Cerro. Cuando campeón no, y se bocado perdía, no hizo. Para Teco ahí nada eso. Entonces, Omar vive en casa, donde nuestra casa paterna. Mi mamá ya está acá. Omar pues estaba y colaro nace a hueva, ya Pepe hija. Yo recorrí mucho interior antes, recorrí mucho, hablé con mucha gente. Siempre le pedía a Dios que pudiera volver a recorrer la patria una vez terminado mi mandato, porque, como decía el presidente Lago, muy pocas veces después del presidente hay vida. Y salí a recorrer el país con mis defectos, con mis errores, y recibí mucho cariño, también las críticas, mis errores. Por eso tuve 2 lecciones importantes, como les dijera al comienzo. El pueblo tiene memoria, no se olvida de quien estuvo a su lado o luchó por sus derechos, mal o bien. El pueblo siente quién es solidario con él, tiene memoria. Tus amigos te pueden olvidar en la política, los que más se privilegiaron te pueden olvidar y eso no importa. El que huye o se alarma por la ingratitud en la política es como el médico que corre al infartado. Son cosas naturales. Y segundo, no solamente que el pueblo tiene memoria, el pueblo mantiene su lealtad. Entonces hay que construir la lealtad del pueblo por encima de otras lealtades que pueden ser importantes. Eso aprendí y bueno, estamos abriendo un camino nuevo. El progresismo volvimos para instaurar un espacio de debate, de reflexión y de lucha por construcción de poder político en base a un horizonte común, a una ideología, a pensamientos que tenemos que discutir en los diferentes ámbitos de la sociedad. Nicanor, gracias por venir a compartir con nosotros esta noche. Yo le agradezco mucho y le deseo siempre lo mejor.